Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Origen Kinesis. Hoy estamos Edu y yo soy Héctor y vamos a hablar acerca del cáncer, más concretamente acerca de la fisioterapia oncológica, de cómo la fisioterapia puede ayudar a este perfil de pacientes. Y para ello hemos traído a Mario Redondo, fisioterapeuta y CAFID, que a lo largo de su carrera profesional se ha especializado en el tratamiento y en la ayuda a este tipo de pacientes. Y bueno, primero Mario, quería preguntarte ¿por qué crees, antes de entrar en tu práctica clínica y cómo ayudas a los pacientes, por qué crees que el cáncer está proliferando cada vez más en la población, aunque cada vez vivimos más años, cada vez hay más incidencia de cáncer? ¿A qué crees que es debido a esto? Bueno, primero que nada, dar las gracias por la invitación, que es importante. Y luego, me alegro que me hagas esa pregunta y es una de las razones por la cual creo que hace falta que nos formemos más, porque cada vez hay un artículo que ha sido publicado hace menos de un mes en una buena revista, en British Medical Journal, que ellos observan que en personas menores de 50 años el cáncer se ha incrementado en las últimas 3 décadas en un 79,1%, que no es poco. Son muchos los factores. Hay otro artículo en Nature que salió el año pasado en septiembre que hacía una revisión y entre ellos hablaba pues de el estrés cotidiano diario, disruptores endocrinos, habla también del tipo de dieta, la alimentación, de la actividad física, un poco de la cronodisrupción. Son un montón de factores, no solo uno, lo que está llevando a que la gente lamentablemente esté enfermando mucho antes. Y además hay una cosa que es aún más importante, que no se suele destacar, no solo es que esa persona enferme, y enferme mucho más joven, sino que una vez que supera la enfermedad va a vivir con una serie de comorbilidades que le van a llevar a tener más patología y más problemas. Quiero decir que una persona que tiene una osteoporosis quizá con 70 es normal, pero a día de hoy una persona con un cáncer de mama con 40 puede que la tenga con 60. Entonces hay una necesidad real de que tanto nosotros como fisioterapeutas, la gente de ciencias del deporte, el propio médico, empiece a formarse, porque si no al final el paciente se va a sentir un poco desahuciado, porque nosotros lo que vemos es que la gran mayoría de mensajes que se lanzan son fragilizadores y por otra parte el paciente lamentablemente está muy huérfano porque no encuentra quién le pueda ayudar o quién le puede dar cabida, ya que muchas veces en la medicina tradicional con el hecho de que estés vivo ya es suficiente, pero la persona quiere mejorar su calidad de vida, mejorar su función y retomar su normalidad. Sobre todo, como digo, lo que tenemos nosotros en el centro, gente joven, menor de 50. Es cierto, en los últimos años, en los últimos 100 años, las ciencias de la salud han conseguido como aumentar la Sí, esperanza de vida. se habla de ha aumentado la esperanza de vida, pero no el health span, que es la esperanza de vida libre de enfermedad. De hecho, eso se ha reducido. Entonces, cada vez te encuentras pues niños con hígado graso, con 5 años, personas diabéticas muy jóvenes, y eso realmente no es normal. Lo que pasa es que lo hemos normalizado. Claro. Yo tengo una pregunta y es para los fisioterapeutas que nos estén escuchando y población general que a lo mejor no sepa muy bien qué puede hacer la fisioterapia por ello, porque al final yo a mis padres que la fisioterapia es nueva, oye, no saben ni siquiera si tratamos todas las articulaciones del cuerpo, porque hay gente que cuando viene al centro nos pregunta si además de la espalda tratamos otras cosas. Entonces ya decirle que un fisioterapeuta puede ayudarles con su proceso de cáncer, seguramente se les explote la cabeza. Entonces me gustaría que para ese tipo de población dijeses en qué podemos ser útiles. Mira, para mí, que esto lo hablo con mis compañeros también en el centro, creo que la mayor utilidad radica un poco con la de desfragilizar a la persona, ponerla en contexto y luego, por otra parte, intentar normalizar la situación. En la parte de fisioterapia pura y dura, entiéndeme como lo que se considera a veces la fisioterapia manual o terapias más pasivas, que no debería ser solo así, sino que tendría que haber una parte activa. Creo que todo lo que tiene que ver con dolor y funcionalidad, por ejemplo, post cirugía, prehabilitación, me parece fundamental. Creo que ahí, si tú me tuvieras que decir, yo como doble titulado, ¿dónde veo la mayor dificultad a la hora de abordar a una persona? Lo estábamos hablando anteriormente, es en la parte de cirugías. Porque luego lo otro es sistémico. Quiero decir, al final hay mucha gente que el ejercicio le va a venir bien en general, pero un fisioterapeuta titulado con formación donde puede ayudar muchísimo, muchísimo, es todo lo que tiene que ver con el linfedema, con rehabilitar una cirugía o mejorar la funcionalidad para que luego ya desarrolle un programa de ejercicio un poco más específico para solventar pues otros temas que son importantes de pérdida de masa muscular, pérdida de potencia, pérdida de hueso, que son pérdida de capacidad metabólica cardiovascular, que en el largo plazo va a ser muy importante. Pero en la fase aguda, tipo mastectomía, tumorectomía, una cirugía de colon, una rehabilitación, un trasplante, me parece que es fundamental. Ya no solo en centros privados, sino en hospitales. Porque creerme que recibimos gente, que lo estábamos comentando con mi compañero, una mujer que lleva un mes literalmente con un cabestrillo. Y cuando hemos ido a empezar a moverla, es que ese brazo no se mueve. O sea,
por dar una indicación de intentar ayudar a la persona, quizá el cirujano, le ha hecho mucho más daño y vamos a tardar muchos meses en recuperar la movilidad. Entonces, si tú me preguntas dónde el fisioterapeuta podría ayudar mucho al paciente oncológico, creo que es tema dolor, funcionalidad y todo lo que es cirugías alrededor. Luego ya, evidentemente, cuando ya la persona es funcional, que vosotros lo veréis como en lesiones, ¿no? Que rehabilitas un cruzado y ya tiene una función normal, pero no está preparado para el campo, ya sí que entran otras cosas como la mejora de la sarcodinapenia, que es la falta de fuerza y masa muscular por debajo de unos mínimos, que se asocia peor calidad de vida, más toxicidad, mayor mortalidad, la osteoporosis, que es la pérdida de hueso en este sentido, que hay muchas mujeres jóvenes con una osteopenia, osteoporosis, que es un problema porque a veces los tratamientos oncológicos en mama, cuando el cáncer es hormonodependiente y depende de hormonas, pues castran químicamente a la mujer y al final eso le condiciona el hueso. Y esa es una parte que para mí ya la puede hacer el fisio, la puede hacer el licenciado en el deporte, pero es muy importante porque es la continuación. Esto lo decía un médico en Colombia cuando estuve en Bogotá, el doctor Lopera, que decía no solamente hay que recuperar la salud, sino hay que mantenerla. Y ahí es donde para mí viene muchas veces el problema. Muy interesante. Pues ahora hablaremos un poquito más acerca de temas más prácticos, de cómo abordas concretamente a los pacientes, pero a nivel de cómo empezaste en la fisioterapia oncológica, cómo empezaste con tu centro, porque este podcast también está dirigido a personas que empiezan ahora en la fisioterapia y seguro que te pueden tener como un ejemplo de cómo empezar en un nicho tan centrado. Tan específico. Pues mira, yo empecé en 2013, fíjate yo lo que estaba haciendo, yo estaba compitiendo en culturismo, preparándome en Medphysique. Y yo tuve la oportunidad, trabajaba con el doctor Domingo Delgado, que él trabajaba con futbolistas, con deportistas de élite, de hecho fue médico del Madrid y tal. Y a mí me tocó tratar a una paciente que tenía un dolor de cadera. A mí me dijeron que tenía dolor en la cadera, pero no me dijeron que tenía. Entonces cuando yo la fui a visitar, porque yo trabajaba a domicilio, yo me encontré una persona muy joven, 40 y pocos años, y según me abrió la puerta yo no sabía quién era. Porque claro, me encontré una persona, cuando vi el pañuelo dije, vale, es cáncer. Pero no sabía si era ella la que iba a atender yo, o era su hermana o era otra persona. Iba con un chándal, tenía una obesidad importante por también los corticoides y tal, que luego me enteré. Y ya me dice, yo soy la paciente, soy Flavi, y vienes yo soy Mario tal, y te tengo que contar que yo tengo cáncer. Y digo, pues es un detalle no menor. Entonces ya me senté con ella, me estuvo enseñando, contando su historia, lo que había pasado y tal. Y claro, el dolor que tenía en la cadera no era un dolor, yo qué sé, dolor, vamos a decir, sino era un dolor... Exactamente, era un dolor asociado a una metástasis ósea. Entonces, claro, dije, hostia, esto ya es más complicado porque esto yo no sé ni qué es la patología. Entonces, yo ese día simplemente pues la testé un poco, la manipulé, hice 4 cosas muy sencillas, no hice nada que yo pudiera creer que incurría en un riesgo y ya cuando llegué a casa sí me puse a indagar y a leer. Y empecé a ver que lo que mejor la beneficiaba a ella era el movimiento, la educación terapéutica y sí, hay estrategias como el TENS y tal que la podían ayudar. Entonces ya empecé a trabajar más enfocado a ella, tenía 2 opciones, o pasar de ella y decir yo aquí me lavo las manos y hago lo que puedo, o empezar a indagar y a leer. Y sí que empecé a encontrar literatura en cáncer muy generalista, no indagaba ni especificaba, pero que el movimiento era positivo para el dolor, para la función, para tal. Y la mujer mejoró mucho haciendo 4 cosas muy sencillas. Entonces, como tuve una experiencia muy positiva con ella, dije, yo me quiero formar más, quiero leer de esto y quiero ver cómo puedo entrar en este campo. Pero el primer contacto fue con ella. Me tocó esta mujer con un cáncer de mama metastásico, como me podía haber tocado una persona con ELA, me explico. O sea, que son casos que quizá no sueles ver tanto y de manera privada. Y la verdad que me llamó la atención y me gustó mucho por una cosa que en ese momento me impactó. Ten en cuenta que yo estaba compitiendo en culturismo, estaba enfocado en la estética, era todo muy banal y era entrenamiento, la dieta y tal. Estaba como fuera en mi burbuja. Entonces, poder encontrarme en mi día a alguien que lo que está pendiente es su vida, era heavy, a mí impactaba, ¿no? Porque, claro, la conversación era, es que yo me voy a morir, es que tengo 2 niños, es que quiero hacer cosas, es que el médico me ha dicho que no coja peso, es que tengo linfedema, y dije, esto es una mierda, o sea, hay que ver si realmente es de riesgo que coja peso o haga cosas, o la estamos autolimitando y la mujer no está ni saliendo al parque a jugar con sus niños, ni haciendo vida normal. Y al final, después de estar conmigo un par de meses, ella se percibió mejor, se desfragilizó, vio que podía hacer cosas, que a nivel anímico es brutal. ¿Y qué ocurre? Que empezó a viajar y empezó a hacer vida. Y de hecho el último año antes de fallecer se lo pegó viajando, básicamente. O sea que fue una experiencia para mí positiva. Es decir, ¿cómo es posible que el hecho de encontrarme a mí y quitar creencias y cambiar expectativas hace que esa mujer el último año haya vivido? O sea, no es un trabajo ya de fisioterapia o tal, es un trabajo psicológico. Y dije, joder, pues esto es muy potente. De hecho, si tú me preguntas, a nivel fisiológico, a ver, con pocas personas ves cosas porque el nivel de entrenamiento que hace falta, el volumen y todo es alto, pero a nivel psicológico el cambio es así, porque le cambias el chip. Como alguien que viene con un dolor lumbar que de repente se da cuenta que puede hacer cosas, pues lo mismo. Pero imagínate con cáncer, que a nivel social es más potente. Tengo cáncer, estoy malito. No, es que tú puedes hacer un montón de cosas, incluso más que a veces gente sedentaria.
Claro, ahí luego porque yo tengo la curiosidad también, el cómo abordar esa debilidad muscular, fatiga, que sería la parte más diferente que tenemos respecto a una programación que nosotros hacemos con ejercicio. Es algo que yo alguna vez he tenido algún paciente con cáncer que viene para hacer ejercicio y me encuentro esa limitación porque están dando quimio y tal, y entonces con muy poquito esfuerzo ya refiere mucha Fatiga, dolor, se queda una latencia muy grande. Yo me acuerdo al principio, el primer caso que tuve de este tipo durante el tratamiento, que dije, pero ¿cómo puede ser? Si te has levantado y sentado de la silla 10 veces. Digo, es que no has hecho más y se ha tirado 3 días que no se podía mover. Entonces, desde ese día dije, aquí tiene que haber algo por dentro y no funciona. Hay una frase que pongo siempre en los cursos, es muy heavy, sobre todo. Es más, ha empezado un chico, 48 años, cáncer de esófago, si mal no recuerdo, entrenó con mi compañero Comón el otro día. Y luego hablando me dice, es increíble cómo está. Le valoramos antes de empezar la quimio. Hicimos todos los test bastante bien. Recibió el primer ciclo de quimio, hacer 2 zancadas, él no podía. O sea, las piernas se fasciculaban, tenía una fatiga brutal. Y siempre hay una frase que digo a los alumnos en los cursos y tal, que es tú vas a entrenar la intensidad de la que tú te puedas recuperar. Entonces, quizá para él hacer 10 repes era mucho. Quizá era mejor hacer series cluster o limitar el volumen. Y luego hay otra cosa muy importante que no se le da mucho énfasis y para mí es fundamental, y en la fisioterapia también es muy importante, en mejorar los mecanismos de recuperación, que es calidad de sueño, estrés y tal. Eso es fundamental, como los deportistas de alto rendimiento. Deportistas de alto rendimiento, un ciclista del Tour, no puede entrenar más, entrena todo lo que puede. Lo que hace es mejorar la ingesta nutricional, el descanso, el sueño y tal. Entonces, eso es súper importante. Y la manera de abordarlo, lo primero, es hacer, como hacéis con cualquier paciente de patología normal, es una buena anamnesis, historia clínica, para saber qué tiene, quién es, de dónde viene. Conocer la parte oncológica, la farmacología, no todos los fármacos producen los mismos efectos adversos ni en la misma magnitud. Y luego hay algo que es muy complejo, que es, como digo, surfear la hora, que es pues la capacidad que tengas tú y la experiencia de ir conociendo gente y ver hasta dónde puedes o no llegar, que sobre todo lo sabréis. Seguramente como fisios el primer día con alguien con dolor lumbar es muy, muy tradicional, y a medida que vas viendo que no pasa nada, pues vas abriendo un poco más el campo. Y yo creo que eso es fundamental, pero sobre todo hacer una buena valoración. Porque si tú a esa persona haces una valoración y ves que el primer día que haces en vez de sentarte y levantarte de 3 segundos ves que no hace ni 10, esta persona es que para eso es su máximo. Entonces, si 10 es el máximo, vamos con 5, con 2. Y sin embargo, otro te hace 28, 30 y hay que ponerle una barra con discos y luego ver cómo recupera cada uno. Que no todo el mundo ni recupera igual, ni a medida que avanzan los ciclos de quimio, la toxicidad se va incrementando. Entonces, también se recuperan peor y están peor. O sea, que es un mix entre hacer una buena valoración, conocer el contexto de la enfermedad y conocer cómo recupera y cómo funciona la persona. Que os pasará seguramente con dolor, que hay gente que haces cualquier cosa y tiene dolor a la mínima, y gente que el dolor no se exacerba y es espectacular y no cuadra con lo que te dice. Entonces tienes que ir trabajando sobre ello, no hay una fórmula. Así, ahí a mí, perdón, me recuerda mucho, no sé si te pasa a ti, a esas personas con mecanismo de dolor nociplástico, que para el que no lo conozca es un dolor que es maladaptativo, es decir, no está ligado, no es contexto dependiente, estímulo dependiente con el tejido, sino tú metes un estímulo, durante la sesión incluso lo puede tolerar y de repente la respuesta es exacerbada, fuera de lugar. Exactamente. Y es como que al principio te deja un poco loco. Pero luego vas ajustando. Sí. Esto, por ejemplo, y otra cosa que soy muy pesado yo con eso, también se lo digo a alumnos o gente que nos escuche, cualquier pequeña información tiene valor. Me explico cómo entra esa persona por la consulta, la actitud postural, cómo se levanta, la mecánica, la frecuencia cardíaca, un montón de cosas que quizá no las consideras o las valoras, pero que luego son importantes, porque a veces pasa mucho que tú dices, no hemos hecho nada y te tiras una semana en la cama. Entonces, hemos hecho demasiado, nos hemos pasado, ¿qué? La hemos cagado, no pasa nada, recapitulamos, multiplico por 0,5 y empiezo con eso y voy poco a poco escalando. Y mi compañero Alberto sigue trabajando con una paciente que tiene no solo cáncer, sino fibromialgia. Y hicimos la valoración súper bien, yo la llamé, le pregunté, no tuvo fatiga. Primer entrenamiento, creerme que no hicimos casi nada, tuvo una semana en la cama que me escribió preocupada y tal. Y luego, pues lo que hicimos es reajustar, educarla, tal. Ella confiaba mucho en nosotros y a día de hoy está haciendo peso muerto, está haciendo zanca, está haciendo todo un entrenamiento completamente normal. Pero claro, nos ha llevado 7 meses, muy poco a poco. Pero es que era la única manera, porque la capacidad de recuperación que tiene ella es muy baja. Es muy baja. O sea, es un caso complejo, sí, por la situación que tiene, pero como tiene una actitud tan buena y confía tanto en nosotros, ha sido más sencillo. En tu experiencia clínica, Mario, nos has dicho ahora que depende mucho el estado de los pacientes de si están recibiendo quimio y qué quimio. ¿En tu experiencia crees que hay algún tipo de cáncer
que tú veas que cuando te viene un paciente con ese perfil dices, pues esto es muy complicado, o, Sí. o es más dependiente de la medicación que estén... Mira, estuve en unas jornadas ayer en Mallorca de Fresenius Kabi, de la industria que se dedica a nutrición enteral y todo esto, y la médico que dio endocrina, que dio la charla, Emma, que yo la conocía antes, me encantó, lo hablamos luego en el café, y dice, es increíble cómo el tumor por tipo de localización y órgano responde diferente. Por ejemplo, los cánceres de cabeza y cuello son gente que tiene una caquexia, a perder mucho peso, claro, está afectado lo que es la deglución y todo esto. La gente con cánceres gastrointestinales también, cánceres de páncreas, cánceres de esófago, estómago, son gente que es muy compleja. ¿Por qué? Porque el deterioro es muy rápido. Pierden mucho peso muy rápido, la medicación es muy fuerte, los ciclos son muy seguidos, tiene un montón de efectos adversos, vómitos, neuropatía. Entonces es más complicado tratarlo en este caso. No porque sea complicado el ejercicio, pero es que la respuesta de la persona suele ser mucho peor. Son personas que tienen mayor tendencia a perder masa muscular, a perder también tejido adiposo y a perder función, y se nota un montón. O sea, cánceres, en plan, te diría, cánceres hematológicos y cánceres gastrointestinales y de cabeza y cuello son complicados. Mama, próstata y otra serie de cánceres que son más frecuentes no son tan complicados, pues el pronóstico es bueno, el diagnóstico suele ser precoz y la medicación quizá a veces no suele ser tan agresiva, lo que pasa es que conlleva efectos adversos. Entonces sí que es verdad que los anteriores que te he dicho me parecen más complejos. Por eso este hombre de cáncer de esófago, yo le decía, tenemos que empezar a trabajar cuanto antes, porque cuanto mayor reserva tengas, menos vas a caer. No es lo mismo venir de hacer 30 repeticiones, sentarte y levantarte en 30 segundos, que hacer 5. Porque con 30, si pierdes la mitad, sigues haciendo 15. Con 5 puede que no haga ninguna. O sea que esa... yo hay pacientes que me preguntan, ¿cuándo empezamos? Cuanto antes, ya vas tarde. O sea, cuanto mayor reserva funcional tengas tú para afrontar un tratamiento oncológico o una cirugía, que vosotros lo sabéis, mejor vas a salir de ella. Y es fundamental. Por ello que si me pregunto, digo, cabeza y cuello gastrointestinales son complejos. Son complejos. Y yo tenía otra pregunta, porque sabemos que en el cáncer la detección precoz es súper importante y, no sé, el otro día es que estuve escuchando eso a un médico que decía que si se pillaba pronto, la tasa de curación era enorme. Era enorme. Entonces, nosotros que estamos ahí como en primera línea, que muchas veces a lo mejor al principio pues no le dan tanta importancia a dolores y tal, me gustaría si tienes algún tip o algo para nosotros cuando estamos aquí, a la hora de hacer la valoración del paciente y tal, ¿cómo reconocerlo? Mira, suena un poco raro, pero bueno, esto lo estudias en la carrera, la bandera roja, la bandera amarillas y todo esto, pero sí que, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata son muy habituales y en teoría se supone que hay conciencia de que tú conoces ciertos signos y síntomas. Entonces, por ejemplo, en el caso del hombre, aumentar la frecuencia miccional. Eso es un signo de que algo está pasando. Igual tienes una cistitis o tienes otro tema, pero hay algo hay. Y luego en la mama, todo lo que implique, pues evidentemente un bulto, una inflamación, que tengas, yo qué sé, líquido, que tengas alguna alteración rara o que tengas alguna alteración de la simetría de los pechos. Y esto, de hecho, muchas mujeres jóvenes que tenemos en consulta se lo diagnostican ellas a raíz de generalmente ponerse el sujetador o ir al baño y ver que hay un hundimiento o alguna cosa rara. Es muy curioso, y gente que incluso había tenido las pruebas de ginecológicas hace rollo 6 meses, 3 meses, que a mí eso me alucina mucho. Gente que se encuentra a ella la propia alteración antes de que salga en una prueba complementaria, pero a veces hay tanto falsos positivos como falsos negativos. Por eso que serían como cosas sencillas. Y luego también hay otro problema, que muchas veces, y esto en la carrera me acuerdo que nos lo decían en patología médica, que cuando tú tienes una persona mayor se presume y se asume que hay una patología grave, y cuando tú tienes una persona joven no. Y sin embargo hay gente joven que está enfermando. Y otra persona que la vemos los jueves por la tarde, a mí me lo dijo, dice, estaba pálido, estaba anémico, la gente me decía que tenía mala cara y tenía sangre en heces que yo medio normalicé, tal. Y son signos y síntomas de que algo te pasa. Entonces, cualquier pequeño indicio que te pueda dar a ti a conocer, no pierdes nada por ir al médico. No te va a pasar nada y por lo menos te quedas tranquilo. Bueno, por lo que nos comentas, Mario, un porcentaje grande de tu práctica clínica se basa en el ejercicio con los pacientes oncológicos. Me gustaría que nos comentaras cómo es un poco más cercano una sesión, cómo estructuras tú una sesión con un paciente. Buena pregunta, esa. Como la típica del día a día. Sí, no, pero esa es buena pregunta, porque al final cuando te dicen, oye, ¿cómo? Por ejemplo, ¿no? Tú dices, imaginaos vosotros, una rodilla, ¿vale? ¿Cuáles son las necesidades de esa persona? ¿No? ¿Va a competir en la alta competición o simplemente va a subir escaleras? En su casa. Exactamente, pues las necesidades no son las mismas. Pero entonces yo lo que hago es decir, bueno, vamos a analizar las necesidades que tiene la patología o la enfermedad, o cuáles son los efectos adversos y la casuística, y a raíz de eso pues establecemos cómo elaborar el programa de entrenamiento. ¿Por qué? Porque la ciencia
es como muy generalista, no ha detallado. A día de hoy sí que empieza a haber publicaciones, cosas que hacen un poquito más de detalle, pero sigue siendo muy general. Entonces yo lo que he hecho es traer un poco herramientas y un poco lo que se practica y realiza en alto rendimiento para aplicarlo a población especial, ¿vale? Porque al final las necesidades son sencillas. Necesitan movilidad, fuerza, potencia y sobre todo, que es lo más difícil, mejorar su entorno y su capacidad metabólica. De hecho, el cáncer no deja de ser una enfermedad metabólica. Entonces, si no eres capaz de ayudar a esa persona a mejorar su metabolismo, pues no lo estás ayudando. A través de la nutrición, el estrés, el descanso y sobre todo el ejercicio. Entonces, en una sesión tipo generalmente siempre hacemos, dependiendo si tienes cirugía o esto, algo de trabajo, un calentamiento general, cardiovascular, que pues en el remo, en la elíptica, la bici, en el esquí, algo que te eleve la temperatura, la frecuencia cardíaca, que te ponga en foco. Luego un trabajo de movilidad junto con un trabajo de core o de estabilidad, algo como para introducir, y luego ya nos vamos directamente con el trabajo de fuerza y potencia, ¿vale? Que puede ser, pues generalmente son en movimientos básicos, el típico peso muerto, banca, hack squat, zancas, un ejercicio básico de fuerza donde la persona mejore su fuerza aplicada en un gesto concreto y en ciertos grupos musculares. Las piernas son súper importantes porque los corticoides y la quimio lo degradan, lo destrozan literalmente. Es increíble la miopatía iatrogénica que se puede producir. ¿Y por qué la fuerza y la potencia? Porque además se pierde más fuerza muscular que masa muscular y además pierdes más fibras rápidas tipo 2 que el resto de musculatura. Entonces, claro, esas necesitan cierto estímulo de velocidad y de potencia, si no se atrofian, como en un cruzado, que lo veréis, que se atrofian. Y luego la última parte hacemos unos intervalos de alta intensidad, que es más un estímulo neuromuscular. Lo que pasa es que la gente está tan mal que es un estímulo metabólico. ¿Vale? O sea, 6 segundos de sprint, la gente acaba sudando, jadeando y mareada, cuando realmente tendría que ser 30 segundos o 15. Y luego, la parte más importante, que poca gente lo hace, es el trabajo metabólico. El trabajo metabólico no deja de ser aumentar tu nivel de actividad física y mejorar tu capacidad mitocondrial. Y esto, en la mayoría de la gente, que lo dice Íñigo San Millán en varios podcasts, que es una persona muy relevante en el mundo de oncología y también de rendimiento, que trabaja con ciclistas profesionales, la mayoría de la gente caminando a 5,2 km por hora, haciendo un volumen alto, ya mejora su capacidad metabólica. O sea que no hace falta hacer grandes cosas. ¿Cuál es el problema? Que la gente tiene poco tiempo. ¿Y el paciente oncológico tiene tiempo? Sí, porque suele estar de baja, pero a veces no tiene salud. Entonces tienes que ir jugando con eso. Pero si tú pudieras hacer 2-3 veces en semana un trabajo de fuerza, potencia, movilidad bien hecho, estructurado, midiendo variables y consiguiendo mejorar el rendimiento, y luego el resto de semana, 90 minutos al día o 1 hora al día, de irte a caminar a una intensidad, en frecuencia cardíaca, en percepción del esfuerzo me gusta más, esa persona mejora la hostia. ¿Mide mucho las variables en clínica? ¿Utilizas...? No siempre, o sea, al final muchas veces yo siempre digo, las variables las medimos para nosotros aprender, pero a veces no es necesario. Pongo un ejemplo, ¿no? Si tengo una persona que pesa 180 kilos, ¿para qué le voy a medir la composición corporal? Yo ya sé que le sobra peso graso. Cuando empiece a comer mejor y a moverse va a mejorar. Entonces, si yo tengo una persona que es sedentaria o nunca ha hecho ejercicio o no ha hecho trabajo de resistencia cardiovascular, ¿para qué voy a hacer una prueba de esfuerzo? Si sé que está mal, ¿me entiendes? Entonces, y tampoco tiene sentido hacérselo pasar mal a alguien. Hay un test que lo hacemos con muy poquita gente, que es un test de la PAM, ¿vale? La PAM, perdón, que es la potencia aeróbica máxima, que es la mínima potencia a la que se produce el máximo consumo de oxígeno, que sé que es complicado y si queréis andamos en eso. Y es un test de 3 minutos en una bicicleta, en un ergómetro, que tienes que ir 3 minutos a tope. Es agónico, o sea, es una intensidad, es como correr un 1000, es sensación, muy mala sensación, de náusea, de tal. Entonces la pregunta es, ¿para qué le voy a hacer yo a un paciente un test de esos si sé que lo va a pasar mal y no me va a dar información? Porque o no lo va a acabar o va a sacar un valor bajo, no tiene sentido. Entonces los test, la valoración, que la estamos intentando afinar, la afinamos un poco en función del prototipo de persona. ¿Vale? Hemos comprado, por ejemplo, una plataforma dinamométrica para medir fuerza, para medir salto del CMJ y más cosas. Y hay gente que el objetivo no es ver cuánto salta, es ver si sabe saltar o coordinar. Entonces lo vas adaptando. Pero para mí la valoración, y por eso también quiero mirar otro espacio y dedicarle un espacio solo a la valoración, es muy importante, porque recoge mucha información. Y luego hay otra cosa muy curiosa, que también ves la relación que tiene el paciente con el movimiento. Si le da miedo, si no. O sea, hay gente que cuando va a hacer un CMJ, un salto, que va a saltar 5 centímetros, dice, pero no me haré daño. Pues ya sabes que esa persona tiene hipervigilancia, tiene miedo, no ha hecho ejercicio. O sea, que no solo es una valoración cuantitativa, sino cualitativa. Esto lo dice Carlos Balsalobre cuando que tiene una aplicación, la conocéis, la de MyJump, para ver la altura del salto. Dice, no estés pendiente del móvil o del dato, primero estate pendiente de la técnica y cómo salta. Y luego ya miras el dato. Si lo he hecho mejor. Exactamente. También genera cierta motivación en los Sí. pacientes, ¿no? Sí, de hecho poner, no sé si lo conocéis, pero el encoder, que mide al final la velocidad de movimiento, hay gente que le mola porque dice, lo muevo más rápido, o se pica y sirve de feedback positivo. Entonces,
no quiero que quede la idea de que las herramientas solamente son para cuantificar, sino también te sirven para más cosas, para adherir, para motivar, para progresar. O sea, es un poco un mix, pero sí que tenemos pendiente, yo creo que ya será en 2024, con la muestra de pacientes que tenemos, que no es poca, también es verdad que es muy heterogénea, empezar a medir. Porque si ahora me dices, oye, ¿qué CMJ tienen las supervivientes de cáncer de mama con terapia hormonal? Pues no lo sé, nadie lo ha medido. ¿O qué consumo de oxígeno? Se ha medido, pero de una manera muy vulgar, y no se parece nada a la población española con los norteamericanos, que igual tienen un IMC de 30 de media, y aquí muchas, ¿me entiendes? Entonces sí que hace falta llegar a un consenso y hacer una buena valoración y empezar a tener datos de referencia, porque no hay, sobre todo en ciertas variables, ¿no? No tenemos, que yo conozca no tenemos. Yo tengo una duda ya para más frikis del ejercicio, la fisiología y tal, porque esto ha sido como un poquito más global, Sí. pero al final cuando vas a un podcast y tal y tienes la oportunidad de conocer a alguien que está en esto, pues me gustaría saber también a nivel fisiológico cómo influye el ejercicio en un tumor. Es decir, que porque antes, yo me acuerdo cuando estábamos estudiando la carrera mismamente... ¿Vosotros os hablaron de cáncer en la carrera? En la carrera no dieron una parte, pero decían que... Si no hagas alta intensidad porque se reproduce. Alta intensidad porque puedes aumentar el metabolismo y puede hacer que el cáncer... Sí, progrese. ¿Cómo estamos a día de hoy? Mira, de eso, esa a mí seguramente es la parte que más me guste o me apasione, porque al final yo el ejercicio, o sea, a ver, el ejercicio es una herramienta muy potente, ¿vale? Es una herramienta muy potente que, como digo, yo lo que he visto en clínica con muy poquita gente es que sí que mejora el rendimiento y mejora la función y es espectacular. Pero el grueso de la población ni va a hacer el volumen de entreno ni está educada, es más complicado. Entonces, tiene un rol más casi psicológico que fisiológico. Ahora, cuando tienes la oportunidad de tener a alguien como Miguel, que es un hombre joven, 49, que entrenaba en remo a un nivel alto, un volumen alto, que entrena 3 horas al día prácticamente, que está con un linfoma que es un cáncer complejo, tiene una quimio muy potente, pues yo estoy aprendiendo mucho. Entonces, cuando tienes la oportunidad de empezar a indagar qué está pasando en esa persona, empiezas a ver cosas. Entonces, el ejercicio físico, esto hay estudios que están hechos en ratones, muchos de ellos, se observa que cuando se hace ejercicio físico a alta intensidad se producen un montón de cambios metabólicos que benefician a la salud del sujeto y reducen la carga tumoral. ¿Vale? De hecho, hay un estudio clásico de Bente Pedersen que se observaba que los ratones que corrían de manera voluntaria, bueno, tampoco voluntaria, reducen el tumor en un 67%, que es una barbaridad. Y se ve las biopsias, lo puedes ver en el artículo y ves todo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los mecanismos? Primero, pues reduce la inflamación, mejora y regula hormonas sexuales, ayuda a una potenciación del sistema inmune, a que el sistema inmune encuentre el tumor, lo reconozca y lo ataque. Que de hecho una característica tumoral es que produce inmunosupresión. Por eso hay fármacos de inmunoterapia que lo que hacen es fomentar que el sistema inmune ataque al tumor. Pero, ¿cuál es el problema? Que esos estudios, que yo lo hablaba con Adrián Castillo, que igual le conocéis de FISAC, son modelos alterados. ¿Por qué? Porque los ratones ni tienen falta de masa muscular, ni tienen falta de potencia, ni tienen fatiga, ni tienen dolor, ni tienen nada. Es como si a ti o a mí no curan un tumor. Tenemos la capacidad de hacer un ejercicio de alta intensidad y nuestro sistema inmune es competente. Habría que ver qué pasa en personas. Lo están haciendo el equipo de Alejandro Lucía, que nuestro compañero Alberto trabaja con ellos. Y por ahora, bueno, no hay resultados ni nada. Sí que ven cambios, pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo digo, a mí no me interesa que sea estadísticamente significativo, me interesa que sea clínicamente significativo. ¿De qué me sirve a mí elevar el sistema inmune si el tumor no se reduce? ¿De qué me sirve a mí elevar la frecuencia cardíaca, elevar la tensión arterial si la persona luego no tiene un mejor pronóstico? Entonces, eso va a llevar mucho tiempo, pero que la gente o los alumnos se queden con que el ejercicio físico a alta intensidad bien tolerado es beneficioso y no va a hacer que el tumor progrese ni metastasice, todo lo contrario. La literatura te dice que regula el metabolismo, reduce la angiogénesis del tumor, le quita sustrato energético, o sea, realmente sería una lucha contra el tumor. Ahora, en mi experiencia creo que el problema es que el volumen de entrenamiento, la intensidad y el manejo del entrenamiento tiene que ser como un deportista de alta competición, si no, no creo que llegaras a hacerle cosquillas al tumor. Ese es el problema que le veo. Por tanto, es muy bonito la fisiología, es muy bonito la teoría, pero hay que llevarlo a la práctica real a ver si tiene una repercusión mayor. Ahora, todo con ejercicio es mejor. De hecho, si yo tuviera que hacer la tesis o algo, me encantaría hacer ejercicio mientras se recibe la quimio. Porque estoy seguro que aumentas la permeabilidad capilar, aumentas la oxigenación de los tejidos, perfundes mucho mejor, reduces toxicidades. Estoy seguro que funcionaría mucho mejor, pero bueno, eso hay que pasar a un comité de ética. Entonces, quedaros con la idea de que el ejercicio físico de alta intensidad, bien prescrito y tolerado, es beneficioso para la persona y perjudica o hace daño al tumor. Vale, tu práctica clínica la llevas a cabo principalmente en el ámbito privado, ¿no? Sí. En tu clínico. No sé si tienes compañeros o si tienes conocimiento de cómo está en el ámbito la público. ¿Cómo está ahora mismo? Mira, si crees que hacer las cosas bien. Justo ayer
Inma trabaja en Cataluña en un hospital de referencia de oncología, trabaja solo con pacientes en concreto con tumores neuroendocrinos, tumores pancreáticos y demás, y le dije, después de la ponencia, digo, Inma, estáis trabajando súper bien con todo el equipo, con los fisios, con los nutricionistas, tal, porque ellos están haciendo todo esto, midiendo, dicen, no tenemos tus recursos, no tenemos tu conocimiento, pero, y también nuestro perfil de público a veces está mucho más perjudicado, porque lo que nosotros nos recibimos al final por redes y lo que enseñamos pues es gente de más rendimiento, es pues una persona que remaba habitualmente, que tiene un cáncer y dice, pues yo quiero esto, no quiero que me lleven ahí a hacer movilidad pasiva, me explico. Pero creo que en algunos sitios sí que se está haciendo bien y sí que están fomentando que la gente se mueva con coherencia. Y en este caso Inma, ella lo decía, estamos intentando, por ejemplo, está la asociación El Surrender, está la Guapo, está la Asociación Española contra el Cáncer, que al final la idea es que la gente pueda tener la posibilidad de ingresar a esos servicios sin que tampoco la parte económica sea una barrera de entrada. ¿Dónde está la parte difícil? En la continuación de eso. Porque cuando ya dejan el hospital, cuando ya dejan la asociación, que es un programa de 12 semanas, o cuando dejan, o la Guapo se llena y no hay más cupos, pues ya no tienen dónde caer, no tienen dónde recalar. Y para mí la mayor barrera de entrada, fijaros que creo que os pasará a vosotros, es la educación. O sea, esto lo decía una paciente nuestra, ella es enfermera, y me dice, Mario, si la gente no distingue entre una arteria y una vena, es que va a ser difícil que entiendan por qué el ejercicio beneficia. Hace falta un poquito más de conocimiento. Entonces yo creo que y os doy las gracias por el podcast, la labor más importante es comunicativa. O sea, yo hace 10 años empecé y la gente era, no puedo mover el brazo, no sé qué. Y ahora ya recibo gente que te dice, oye, estoy entrenando en zona 2. Oye, mira, estoy moviendo la barra a más metros por segundo. Oye, que mira, que me he comprado esto que está libre de tóxicos y no tiene BPA. Y dices, hostia. Y eso es porque la persona está mucho más educada por redes sociales, por podcast, por medios de comunicación, y eso hace que sea más fácil trabajar con la gente, porque es muy difícil. Vosotros con dolor os pasará que hay gente que dice, es que sus creencias van a hacer que no me deje progresar, y en cáncer todavía más, porque lo hablaba con Raquel, que es una oncóloga del Valdebrón, que la veré esta tarde, y me decía, suena raro, pero a veces nosotros tenemos cada vez menos autoridad, porque el paciente bichea más y lee más, y a veces confronta tus ideas, lo cual me dice, es bueno, porque me hace pensar, pero joder, me quita autoridad y poder. O sea que yo creo que la parte más importante para que la gente pueda acceder a ello es que ellos hagan presión social. O sea, presión social, o sea, para mí es comunicación, que la comunicación llegue a la gente, que la gente lo acepte, realmente lo entienda y lo comprenda y cale, y luego que esta población haga presión social para que se empiecen a generar mecanismos donde la gente pueda entrenar. En el ayuntamiento, en centros como en la Guapo, como en la Asociación Española, y cada vez hay más. Hay más porque hay más porcentaje de población y hay más gente, aunque no sea mucha, que hace presión para que eso salga. O sea que yo creo que de aquí a 10 años, o sea, en los últimos 10 años ha cambiado mucho, pero todavía queda mucho y simplemente por volumen de gente va a haber más. O sea que yo creo que la cosa va bien en general. Vale, a nivel de educación, sabemos que el cáncer puede estar marcado en parte por factores genéticos, pero luego también ocurre que hay gente que se hace análisis, sale determinados marcadores que son como que eres propenso a tener cáncer, pero no quiere decir que se exprese. Exactamente. Que ahí influye un poco la epigenética, ¿no? Entonces me gustaría que hablaras un poco de ese tema, de que no siempre, porque ocurre en el melanoma, y yo tengo un contacto cercano que puede tener esos, le salió en la analítica ese marcador, incluso mutaciones propensos a tener cáncer, pero no lo expresa. Entonces me gustaría hablaras un poco Mira, sobre ello. eso es súper interesante, y la charla que puse ayer, la tercera diapo, la primera de introducción, la segunda de metabolismo, la tercera, hay un artículo de Nature, que uno de los muchos, Furman es el autor principal, pero ahí está Pedro Carrabastos, que yo tengo un podcast con él, está también Miquel Izquierdo, hay más gente, Alejandro Lucía y demás, y hablan de cómo la inflamación y cómo el exposoma, que es el entorno, influye más en tu desarrollo de patología que lo que es la genética. Y de hecho hay una frase de Nicolás Olea, que es un médico, que él dice, toxicólogo, que dice, tu salud depende más de tu código postal que de tu código genético. En función de tus hábitos, donde vivas, cómo te relaciones y tal, influye. Y sí que es verdad que hay un mapa que está creo que en Globocam, que se ve la incidencia que hay de ciertos tipos de cáncer en función de dónde vivas, en cuanto a polución, tóxicos, minería, etcétera. O sea que yo creo que sí que es importante que la gente entienda que tú puedes tener una predisposición genética a desarrollar una enfermedad, pero que los hábitos pueden gatillar que la tengas o pueden intentar reprimirla. Y ya no solamente la predisposición en prevención a tener la enfermedad, sino incluso luego, una vez si tienes la enfermedad, las probabilidades que tengas de salir bien parado de ella. O sea, hay que decir que el ejercicio, o sea, no hacer ejercicio no es una opción, tienes que hacerlo. Porque sea que vayas a enfermar o no,
te va a dar mayor calidad de vida, te va a dar mejor pronóstico y al final te va a prevenir mucho más el problema. Y eso hay estudios que es lo mismo en obesidad. O sea, la obesidad, el entorno ha modificado completamente esto y tú vas viendo, por ejemplo, en Norteamérica la tasa de obesidad es brutal, o la obesidad infantil. Y es verdad que hay factores genéticos que pueden predisponer y condicionar, pero que al final los hábitos y la epigenética tienen un rol mucho más potente, mucho más potente. Otra cosa es que la gente se lo quiera creer y lo quiera entender. De hecho, mira, hay un artículo que me encanta en el Journal of Clinical Investigation de Michael Joyner, que es un anestesiólogo de la Clínica de Mayo, que el título del artículo es Promesas, promesas y más promesas en la medicina de precisión. Cada vez tenemos más avances genéticos, más avances en investigación, cada vez más obesidad, más cáncer, más dolor. Dice, algo va mal. Y realmente él aboga, y Michael Joyner es un flipado y una persona que cree mucho en hábitos y en el ejercicio, y él lo pone. Y cita dentro del artículo un artículo de British Medical Journal que dice, comunicar a una persona que tiene mayor riesgo de padecer una enfermedad crónica por un test genético no hace muchas veces que modifique estilos de vida. O sea que es complicado. ¿Cuánta gente fuma y sabe que fumar no es bueno? ¿Cuánta gente sabe que el ejercicio es bueno y no lo hace? Por eso, para mí hay dos claves, que es la educación, la comunicación disruptiva, que es romper una baza, y luego la otra, modificación de entorno saludable, que esto lo dice Bente Pedersen. Dice, o sea, si tú para ir al trabajo tras 1 hora y media en coche, un atasco, eso no va a ser. Tu vida no es saludable, pero no porque tú no quieras, sino porque no puedes. Si tú vas a la máquina para comer porque no has podido comer y tal, y todos son donuts, Coca-Cola y tal, pues es que no tienes opciones. O sea, tienes que ponerlo fácil, dar opciones fáciles. Y eso en ciudades grandes es muy complicado. Pero bueno, al final hay que ayudar a cada uno, intentar que cada uno se autogestione y hacerlo lo mejor posible. Desde que, Mario, empezaste a interesarte por pacientes que sufren este proceso oncológico, ¿no?, de cáncer, entiendo que has hecho, aparte de un proceso de investigación tuyo a lo largo de los años, de diferentes ámbitos, para ayudar a este perfil de pacientes, que has hecho formaciones de diferentes ámbitos. No sé si sabes o si existe en España alguna formación relacionada con la fisioterapia que digas, mira, en esta formación te enseñamos un poco acerca de cómo es el paciente oncológico, cómo puedes ayudarle. Es una cosa que iba a salir en la europea un máster de esto, no sé si ha salido, fisioterapia en paciente oncológico, no sé si ha salido. Pero tendría que haber. Yo lo que puedo recomendar es el curso que tenemos Javi y yo, que además, oye, que queremos que vengan psicólogos, médicos, oncólogos, licenciados en ciencias del deporte, fisioterapeutas, para que se aprenda. Lo que hacemos es daros un barrido entero. Pero sí que es verdad que creo que hace falta. Porque no hay. O sea, por ejemplo, algo tan complejo, pero no hay formación en dolor oncológico. ¿Me explico? Que vale, que es dolor. Pero oye, vamos a aprender que los fármacos influyen en el dolor, las creencias, el sufrimiento. A mí me lo comentaba Álvaro Pinteño, que seguro que lo conoceréis, y me decía, joder, he encontrado un estudio donde las mujeres de cáncer de mama, que primero las operan y luego les dan la quimio, en largo plazo tienen menos dolor que las que primero dan la quimio y luego las operan. Porque parece ser que a nivel de creencias, que te hayan operado es que te han quitado la enfermedad y sufren menos. Entonces, joder, ¿cómo influye eso? ¿Me entiendes? Y eso nadie te lo cuenta, nadie te lo explica. O cómo funcionan ciertos fármacos que producen neuropatía, y el dolor neuropático no es lo mismo que un dolor neuropático de un fármaco que quizá de una neuropatía producida por una medicación. Entonces, yo creo que hace falta formación, ¿vale? Nosotros, Javi y yo, sobre todo nos dedicamos mucho a la parte de movimiento, ejercicio, metabolismo y tal, pero sí que hay falta parte de fatiga, parte de dolor, parte de tema cirugía, que eso tendría que entrar en las universidades porque hace falta. Yo, por ejemplo, he ido a México con Luis Montoya, que su perfil es de linfólogo, que trabaja con terapia vascular periférica, con linfedema. Es increíble los casos que ves, o sea, una pierna así. Sí, lo hemos visto. Yo cuando, de hecho viene ahora a España, yo cuando fui dije, esto sacará el típico caso para... No, yo llegué y la sala había 20 personas y los 20, uno con el brazo así, otro con la pierna así, otro con el cuello así. Y dije, ostras, claro, bajo recurso económico, baja capacidad educacional, etcétera. Y me decía Luis, no, si esto, incluso aquí la gente tampoco se forma. O sea, ya no es en Europa, es en general. Y creo que hay una necesidad de formación para poder dar cobertura, porque no la hay. No la hay, o sea, nosotros en la carrera, yo por ejemplo tuve drenaje linfático normal, pero una asignatura, ¿no? Y te lo dan para, cáncer y más cosas, pero hace falta formación. O sea, creo que empieza a haber, pero tiene que ser una simbiosis entre que los profesionales se interesen, la consuman, y luego también las universidades y los docentes lo empiecen a dar. Yo el curso experto lo saqué de la Universidad Autónoma de Madrid porque me ponían más pegas, y al final lo tenemos con Javi, lo tenemos junto y funciona muy bien. Y es muy curioso porque el perfil de alumno que viene suelen ser alumnos mucho más formados o con más experiencia. Sí. Gente de primera carrera no viene, hace punción, hace no sé qué tal. Gente ya que con 30 y tantos, 40 sí que viene, y te quedas flipado porque el nivel del alumno es muy alto.
Que incluso, bueno, hablo por nosotros, tampoco tenemos cierto no sabíamos hasta No, yo tampoco, ¿eh? No, yo solo conozco a Mario, por eso dije, tenemos que traer a este chico, porque es que en Madrid, con lo que es Madrid, bueno, España, es que a nivel de España, mira, es que más que tú no conocemos. Suena un poco raro. Mañana hay un congreso en la Europea y en la mesa redonda somos los mismos 4 de siempre. Ana Casado Ruiz, que son colegas de Portahierro, está Soledad Casla, que tiene su centro Tiger Running en el Retiro, está Lucía Gil, que hizo la tesis de la Asociación Española contra el Cáncer, está la gente de la Guapo y alguno del hospital de Fuenlabrada, pero y no puede ser que ese congreso lleve desde 2020 y no se sube más gente al carro. Y no haya más gente que haga bombo. Y puede que haya gente que haga bien su trabajo, pero que no esté en redes o no se la conozca, pero yo no la conozco. Y luego no tiene nada que ver un perfil investigador que un perfil clínico. Esto hay una frase de mi compañero hermano que me encantó, dice, no hay nadie más optimista que un investigador y más pesimista o realista que un clínico. ¿No? Porque todo en la investigación está súper medido, controlado, calculado y los resultados son la hostia, y luego entras en la entropía del día a día, eso es un desastre. Entonces yo creo que sí que hace falta no solamente docentes, sino gente que tenga práctica diaria y que te pueda contar las cosas como son. ¿Me entiendes? Sí, mira, este tipo de test es chulísimo, es una pasada, pero tardas 70 minutos en hacerlo. No lo puedes hacer. Exactamente. Eficiente. Entonces, eso creo que a mí nos da mucho peso. Pero vamos, coincido con vosotros que hace falta más formación. Totalmente. Porque... que cada año cerca de 300.000 personas son diagnosticadas con cáncer. Exactamente. Sí. Sí, van a 300.000 y además hay otra cosa que la gente, que siempre pongo las cifras de la SEOM, que la Sociedad Española de Oncología Médica, salen ahora, que vienen de Globocan, siempre van con mucho desfase. Y yo las cifras no me las creo porque los registros de hospitales algunos ni tienen. Y el problema es que tú dices, vale, 200.000 o 300.000, da igual. Pero que al final dices, de esas 300.000, a lo largo de 5 años se van acumulando. Es que en 5 años tú has acumulado 1 millón de personas con cáncer. Nuevos diagnósticos más la prevalencia. Entonces, a mí me encantaría, que lo he preguntado en varios sitios, cuánta gente a día de hoy o ha pasado un cáncer o tiene cáncer. Y son millones de personas. Pues que tengan más de la mitad de la población que hayan tenido una situación oncológica que son carne de cañón para tener una osteoporosis, una enfermedad cardiovascular, infarto, enfermedad renal. O sea que la población es un grueso muy grande. Y esto me lo decía Raquel, la oncóloga, dice, a partir de los 10 años te damos el alta porque hay que poner un punto de corte donde ya te larguemos porque si no, el oncólogo va teniendo cada vez más. Sí. Entonces es una cosa que lamentablemente va a crecer muchísimo. Y además, la obesidad, por ejemplo, va creciendo de manera poco a poco, pero el cáncer es, boom, exponencial. O sea, cada año el diagnóstico es mucho mayor, la incidencia es mayor, la gente incluso es más joven. Entonces, claro, yo lo veo como una necesidad real. O sea, real y como habéis dicho, yo lo que flipo es que llevo 10 años y no conozco más gente que lo haga. Que lo haga, hombre, que lo haga de manera privada, concienciada, que lo haga una buena valoración, que se preocupe de dar un buen servicio. Sí que hay gente, pero al final, bueno, las mueve en un ayuntamiento, hacen baile, hacen danza, hacen yoga, pero... Joder, no es una rehabilitación como Dios manda, bien hecha. No sé, yo es que incluso cuando estuve trabajando en el hospital, yo no recuerdo haber tratado gente, hacer fisioterapia oncológica y seguramente en el hospital había, pero es que no te lo derivan ni siquiera. Eso es el tema. Cuando estuve con Inma me decía, yo estoy en un hospital de referencia en oncología en Cataluña, entonces a nosotros nos derivan a todo el mundo. Y encima, tumores gastrointestinales, como saben que se van a perder masa muscular y no los mandan. Pero muchos hospitales te mandan cuando ya estás destrozada, cuando no te levantas de la silla, cuando has perdido 15 kilos, pero es que ya es tarde, tenían que haber ido desde la quimio 1. Es como si tú esperas a tener la lesión y no haces prevención. Digo, pero si tú ya tenías bajo niveles de fuerza, no tenías coordinación, pues te ibas a romper, era evidente. Entonces yo creo que los hospitales, el sistema es muy complicado. También están atados de manos, la gerencia a nivel político, o sea, es muy complicado hacer algo, pero tienen intención de hacer cosas. Aunque nada más sea divulgar y comunicar, con eso es suficiente. Pues... Y para seguir con el tema de los alumnos, ahora ya no te entretengo mucho más. Quiero que soy un alumno, aquí tenemos ahora mismo un alumno justo detrás de las cámaras que nos está viendo hoy en la entrevista. Imagino que hay muchos alumnos ahora que no conocíamos nosotros acerca de la fisioterapia oncológica mucho y los alumnos pues entiendo que también tienen un poco de conocimiento. Quiero que a los alumnos que están ahora estudiando les vendas de alguna manera cuáles son las cosas buenas, reales, cercanas de tu práctica clínica, si tuvieras que decir, oye, mira, esto es lo que yo me llevo de la fisioterapia oncológica. Mira, te va a resultar raro, pero la primera vez que tuve la experiencia con Flavi me flipó por el agradecimiento real, sincero. O sea, alguien de repente le rehabilitas la espalda y tal, y oye, muchísimas gracias, ya me levanto, tal. Pero es que hay gente que literalmente dice, me has dado la vida. Entonces, claro, el clic que te hace... Yo hace poco, que esto no lo suelo hacer, no lo suelo hacer nunca, porque puedes tener problemas, o sea, emocionales. Es quedar a tomar un café con alguien o cenar con alguien.
Y hay un chico de un linfoma, José Luis, que le mando ahí un saludo, que el tío me dice, joder, yo estaba en la prensa empujando con un peso considerable y el tío pone el tope, me dice, pues si a mí no me pasa nada, yo estoy enfermo. Y digo, a ver, tienes un diagnóstico, pero no quiere decir que no estés mal. Y quedé hace poco a cenar con él, con mi pareja y con Javi y tal, y cuando nos despedimos el tío me dio un abrazo y un saludo como diciendo, me has dado la vida. En plan, o sea, más me lo decía Javi, decía, joder, dice, te quiero un huevo. Entonces, claro, esa vinculación o esa sensación de haberle aportado más que rehabilitarse o que estar bien es la hostia. ¿Qué ocurre? Que no es todo el mundo, pero es uno o dos y dices, joder, es que me hace sentirte puta madre, ¿me explico? O sea, porque no estoy ayudándote, a ver que sí, con una rodilla con tal, pero es que te estoy ayudando con un problema muy complejo, que ya no, la función que haces no es solamente mejorar el metabolismo, es ayudar a la persona, que también a veces tienes un desgaste de la leche. Yo tuve un paciente que falleció de cáncer de colon, que a mí me estresaba mogollón porque eran malas noticias y el tío seguía viniendo, malas noticias, y lo pasé mal, pero luego el mensaje de la familia es, oye, le has dado la vida a Pablo. Es como, joder. ¿Quién te dice eso? Después de fallecer, ¿me explico? Sí. O sea, eso es muy potente. Para mí eso fue lo que dije, joder, es que si yo puedo ayudar a alguien, pues esto me parece la hostia. Yo creo que se asemeja un poco a la fisioterapia neurológica. Sí, Yo también sí. tengo pacientes de ese sentido. Sí, que además tú no eres consciente porque para ti dices, pues, si se levanta de la silla o está empujando la prensa, tal, o sea, ves tú, pues esto es una mierda, pero él lo vive como, joder, es que me ha levantado de la silla o me has dado la vida o ya me voy a correr. O sea, es como que tú simplemente con lo que le transmites como mensaje, y con lo que hace de entrenamiento se da cuenta que has normalizado la enfermedad. O sea, de hecho para mí el problema no es la enfermedad, el problema es sentirte enfermo. Claro. Si el problema no es el cáncer, el problema es cuando tú te crees que eres un paciente oncológico. Hay gente que no se lo cree, que no es como yo no tengo el problema. O sea, tengo el problema, pero lo afronto y intento hacer mi vida. Entonces, eso yo, por lo menos con otras patologías, y he estado en el hospital también, en Quirón, estuve en varios sitios, no lo he llegado a experimentar con ningún perfil de paciente. Y luego la posibilidad, que me lo decía Manu, de trabajar con gente de muchos niveles. Puedes tener una persona que está en silla de ruedas, está fatal, pero puedes tener otro que está haciendo un CMJ de 50 centímetros. Entonces tienes la posibilidad de ver un abanico de gente muy potente. Puedes tener una cirugía de mama o puedes tener una persona que no tiene cirugía. O sea, te permite tener un abanico, un espectro muy amplio de gente para hacer muchas cosas que también te dan a tu profesión cierta chicha, vamos a decirlo. Que quizá con neurológicos muy malitos pues no puedes hacer saltos ni esto. Y quizá con algún tipo de patología más compleja pues tampoco. Entonces te permite también tener un abanico muy amplio e incorporar cosas. Por eso también me gusta. Bueno, me parece que ha sido una charla súper Instructiva para mí. instructiva. Yo, Yo estaba deseando, sobre todo por eso, porque como es un tema que desconocía tanto y tal, que sabía mucho más de medicina casi que de fisioterapia sobre esto, incluso que pueda haber inspirado a un montón de gente que lo pueda escuchar, familias que tengan conocido y que le Sí, Edu, la mayor complicación de esto, y que os doy las gracias por también lo del podcast, esto, es que la información le llega a la gente. O sea, para ti o para nosotros que estamos formados, saber que con un linfedema o con una lesión puedes coger el vaso, pues es como, eso es evidente. Pero para una persona que lleva 3 meses con un miedo y tal, que de repente dices, ponte el bolso en la otra mano que no pasa nada, y tú tienes autoridad, se convence y dice, joder, es que vaya cambio. Dice, pues eso, me ha dado la vida, es que ahora ya no tengo que estar pendiente del brazo. Entonces son cosas que son, a veces pueden resultar ridículas, pero a la población no le llega la información. Entonces es muy importante. Sobre todo pacientes, quizás incluso. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden localizarte? Pues mira, nosotros siempre, por donde estoy más activo, que por donde me conocido es por Instagram, MarioPTFT, y si no por la web que es www.marioredondo.org, que todavía no la tengo lista del todo, todavía no está, pero estará. ¿Y Madrid Vale. estás? En Príncipe de Vergara 206, que la idea es movernos para tener un centro más grande, pero por ahora ese es el centro de operaciones. Pues Mario, muchísimas gracias otra vez. La verdad que da gusto escucharte transmitir. Se nota que tienes una base, además de experiencia clínica, tienes una base de estudios muy amplia. Yo he aprendido un montón, de verdad, te lo agradezco. Y nada. Pues, Muchas gracias. Sí, Nada, a mí vosotros. me ha encantado, la verdad. A vosotros. Nos vemos en el siguiente episodio y pues esperamos haberos transmitido o intentar arrojar un poco de luz en la fisioterapia oncológica, que para nosotros también era algo nuevo, ¿vale?